Dios los bendiga, amigos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todas las personas que nos ven y que van a ver este video. Queremos desearle lo mejor de parte de Dios. Estamos en un momento de prueba, de crisis, pero debemos confiar en la palabra del Señor. Debemos creer que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a sacar adelante con su poder, con su mano poderosa. También, amigos, quiero en esta mañana compartirles a ustedes la palabra de Dios, a todos los hermanos, amigos, a todos las personas que no se congregan o que han dejado de congregarse. Les quiero saludar en el nombre del Señor y compartirles la palabra de Dios. Hoy voy a estar compartiendo el texto de Proverbios capítulo 3, verso 32, donde nos habla del contraste del hombre. El verso 32 dice, la palabra del Señor dice, porque Jehová abomina, dice la palabra, al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Quiero, antes de comenzar a explicar esta palabra, orar para que Dios nos ayude. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por todas las personas que nos ven a través de estos medios y que también van a escuchar tu palabra. Esta palabra la tomemos, Señor, para nosotros y la pongamos por obra. El tema, como les dije, es el contraste de los hombres. Dice la Escritura, porque Jehová abomina al perverso. Esa palabra perverso viene del griego diastrefo, que quiere decir distorsionar, torcer. Y también la palabra estrefo, que quiere decir girar, dar vuelta o pervertir. En Mateo capítulo 17, la Biblia nos enseña que nosotros vivimos en una generación que dice lo siguiente, dice, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa. ¿Qué quiere decir? Que la generación en que vivimos, el momento en que vivimos, es una generación que ha dejado de creer, que ha dejado de confiar en Dios en los momentos difíciles. Aquí habla de una generación incrédula o una generación que ha dejado a un lado al Señor, que no cree en las promesas de Dios. Y también habla de una generación perversa, una generación que, como ya dijimos, que pervierte o distorsiona o tuerce la voluntad de Dios. Vemos que la palabra dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor dijo, traédmelo acá. Era que al Señor le habían llevado la noticia de que los discípulos le habían traído una persona enferma o endemoniada, y aquel hombre le dijo a sus discípulos que oraran por él, y ellos no pudieron echar fuera el demonio. Luego el Señor hace la obra, lo liberta, y el Señor reclama, dice, generación incrédula y perversa. Por eso vivimos en medio de una generación, primero, que está perdiendo la fe, y vivimos en medio de una generación que está torciendo, que está distorsionando, que está pervirtiendo las cosas naturales las está cambiando por lo que es en contra de la naturaleza. Por eso es importante lo que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses, que nosotros debemos aceptar el consejo de la palabra de Dios para poder vivir en una generación, vivir en medio de una generación perversa, en medio de una generación incrédula, vivir sin mancha, vivir, amigos, sin reprensión. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, verso 15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Uno puede, amigo, vivir en medio de una generación perversa,
en medio de una generación incrédula como la que estamos viviendo hoy en día, vivir en medio de una generación de esa manera que el hombre ha pervertido las cosas, ha torcido las cosas, pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, que somos hijos de Dios, podemos vivir sin mancha, irreprensibles, dice la palabra, en medio de la cual nosotros resplandecemos como luminares en el mundo. Lo que dice la Escritura es que asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo importante es que en medio de esta generación, en las condiciones de perversidad y que distorsiona y cambia las cosas, cambia la naturaleza de Dios, podamos nosotros estar asidos o agarrados en la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a la palabra de Dios porque es la única que nos puede guiar en medio de este desierto. Debemos también entender que esa palabra perversión es darle un giro a las cosas naturales de Dios o que Dios creó. Significa corromper. En Romanos 1:23 la Escritura dice que los hombres corrompieron o que los hombres cambiaron la naturaleza de Dios. En Romanos 1:23 dice la palabra del Señor: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por eso estamos hablando de que el hombre ha cambiado, ha pervertido. Por eso el Señor dice que Él abomina al perverso, el que le da un giro a las cosas naturales de Dios o a las cosas que Dios creó, y pervierte y corrompe lo que Dios o la naturaleza de Dios, lo que Dios ha creado, o el que convierte la imagen de Dios en una imagen de hombre corruptible. También el hombre, cuando pervierte las cosas, significa que cambia y confunde o corrompe las cosas, y entonces la Biblia en Romanos 1 nos dice que también ha cambiado la naturaleza del hombre. El hombre perverso ha cambiado la naturaleza del hombre contra Dios, lo ha puesto en contra de Dios. En Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén, dice la palabra del Señor. Así que el hombre lo que ha hecho es pervertir, lo que ha hecho es cambiar, o lo que ha hecho es corromper la verdadera naturaleza de Dios por lo que es, por la mentira. La verdad la ha cambiado por la mentira. El verso 26 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y también dice el 27: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto nos está enseñando que quien ha cambiado las cosas, les ha dado un giro diferente a lo natural, ha sido el mismo hombre por la perversión que hay en su mente. La Biblia nos dice que el hombre ha cambiado el gobierno de Dios, el gobierno teocrático de Dios, lo ha cambiado por una mente o un intelecto reprobado. Es decir, que el hombre no ha querido aceptar el gobierno de Dios en su propia vida. El hombre no ha querido que Dios lo gobierne. Desde el tiempo pasado, la Biblia lo dice, en 1 Samuel capítulo 8, dice la Sagrada Escritura que el pueblo pidió que lo gobernaran los reyes y que no lo gobernara Dios. Y Dios permitió que el hombre fuera gobernado por otro hombre, pero Dios advirtió que el gobierno del hombre iba a ser un gobierno pervertido, iba a ser un gobierno que no iba a funcionar. Por eso encontramos que el hombre no ha querido ser gobernado teocráticamente, es decir, que no sea Dios quien lo gobierne,
sino que el mismo hombre quiere que lo gobierne un hombre o se gobierne a sí mismo. En Romanos 1:26 dice la palabra del Señor: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos, dice el verso 28, no aprobaron en tener en cuenta a Dios, es decir, el hombre no ha querido tener en cuenta a Dios, y por esto Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, que Dios la rechaza. Los pensamientos humanos, dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, en el verso 8 en adelante, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios no piensa como piensa el hombre. Dios tiene un pensamiento muy avanzado. El hombre tiene un pensamiento limitado. Por eso dice que Dios los entregó a una mente reprobada, que Dios la rechaza porque va en contra de la naturaleza de Dios, para hacer cosas que no convienen. Es el hombre que escoge su propia manera de hacer las cosas, cuando el hombre no quiere que Dios lo gobierne. El hombre es el que decide cómo hace las cosas y las cambia. Por eso Dios dice que Él abomina al perverso. El perverso, la palabra perversidad, es el que le da un giro a las cosas naturales de Dios o que Dios creó, que pervierte o tuerce o corrompe la naturaleza de Dios o la naturaleza del hombre o la naturaleza de las cosas o del destino de la vida. Por eso las cosas fueron cambiadas por el hombre, fueron pervertidas, y vemos hoy en día los resultados de ese cambio, de ese giro que el hombre le ha dado a la naturaleza. Encontramos también entonces que al hombre no le conviene hacer nada de estas cosas. El verso 28 dice: como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El hombre hace cosas que no convienen a la naturaleza, no le conviene al medio ambiente, no le conviene al mismo hombre. Dice que estando atestados de toda injusticia. Hoy vivimos un mundo de injusticia. También dice que estando atestados de fornicación. El hombre hoy no quiere aceptar la naturaleza del matrimonio. Quieren vivir sin tener ningún compromiso con Dios en cuanto a la unión que Dios estableció desde el principio sobre el tema del matrimonio. Dios fue el que unió al hombre y la mujer. La Biblia dice que Dios los bendijo. También dice la palabra que el hombre vive atestado de perversidad, es decir, de deseo de torcer o cambiar la naturaleza de las cosas. También el hombre vive lleno de avaricia, atestado de avaricia. El hombre no se sacia de tener riquezas ni de hacer cosas malas. También dice que vive atestado de maldad, lleno de corrupción en su corazón, lleno de envidia, dice la palabra de Dios, desear lo que otros tienen, lleno de homicidios. Usted ve que hoy hay una tasa alta de homicidios en todos los lugares. Hoy se mata por cualquier cosa. También encontramos que están atestados de contiendas. Hoy vemos riñas, contiendas por todas partes, engaños y malignidades. Vemos todas estas cosas, dice la Biblia: murmuradores, detractores que se retractan o quebrantan su palabra. Dice aborrecedores de Dios, personas que no quieren saber de Dios, como ya dijimos. Por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, porque aborrecen a Dios, son injuriosos, son personas que buscan la manera de ofender a otros. También dice soberbios, altivos e inventores de males. Hoy se inventan muchas cosas que son malas. También se inventa, dice la Biblia, atestados de desobediencia,
a los padres necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que encontramos toda esta situación de perversidad. Que Dios nos ayude para nosotros tener en cuenta a Dios y convertirnos a Dios de todas estas cosas y vivir en medio de esta generación maligna, perversa, vivir para Dios irreprensibles y vivir como luminares en este mundo. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.